¡A mi orden! ¡Fuego! Espero que gozaras a jugar al héroe, porque tu vida ya tiene fecha de terminar. Harfuch lo ha logrado, ha dado un gran golpe en contra de la chapiza, pero lejos de sentir dolor, la banda se le ve con un odio que nunca antes se le había visto, uno que hasta el mismo Harfuch teme. ¿Será el fin? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Todo comenzó con información obtenida a través de meses de inteligencia encubierta. Infiltrados en las filas de la chapiza, habían identificado una base estratégica en las montañas de Sinaloa. Un complejo que servía como almacén de armas, drogas y un centro de operaciones logísticas. Este lugar, conocido como El Nido, era un refugio bien protegido por decenas de hombres armados y rodeado por un sistema de vigilancia avanzado. Capturar o destruir esta base sería un golpe devastador para el cártel, pero también era una misión extremadamente peligrosa. Harfuch reunió a su equipo más confiable en una reunión privada, lejos de cualquier posible filtración. Con mapas, informes y videos de reconocimiento, delineó un plan que requeriría precisión quirúrgica y un nivel de coordinación pocas veces visto en operativos contra el narcotráfico. Este no es solo un ataque, les dijo a sus hombres. Es un mensaje de que no importa cuán fuerte crean que son, nosotros somos más fuertes. Y no importa dónde se escondan, los encontraremos. El operativo se planificó con semanas de anticipación. Equipos de fuerzas especiales fueron entrenados específicamente para esta misión y se seleccionaron a los mejores elementos de la Policía Federal, la Marina y el Ejército. Harfuch supervisó personalmente cada detalle, desde el armamento que se usaría hasta las rutas de acceso y escape. Se decidió que el ataque tendría lugar en la madrugada, aprovechando la oscuridad y la menor actividad en la base. Los helicópteros serían utilizados para infiltrar a los equipos en los puntos clave alrededor del complejo, mientras que un convoy terrestre se encargaría de cerrar cualquier posible ruta de escape. Además, implementaron medidas de desinformación para confundir a la chapiza. Se hicieron movimientos falsos y se distribuyeron rumores que indicaban operativos en otras áreas, lo que llevó a los líderes del cártel a relajar su vigilancia en El Nido. En la madrugada del día señalado, el operativo comenzó con una precisión impecable. Los helicópteros se deslizaron silenciosamente sobre las montañas, dejando caer a los equipos de asalto en posiciones estratégicas alrededor de la base. Los hombres de Harfuch avanzaron con rapidez, neutralizando las primeras líneas de vigilancia sin alertar al resto de los guardias. La primera explosión fue la señal de inicio. Un equipo especializado destruyó las torres de comunicación del complejo, dejando a los hombres de la chapiza sin posibilidad de pedir refuerzos o alertar a otros puntos de su red. Al mismo tiempo, las fuerzas terrestres cerraron las rutas de escape, creando un cerco infranqueable. Dentro de la base, el caos se desató. Los hombres de la chapiza, sorprendidos por la velocidad y la fuerza del ataque, intentaron organizar una defensa, pero fueron rápidamente superados por el entrenamiento y el equipamiento superior de las fuerzas de Harfuch. Granadas de aturdimiento, drones armados y francotiradores estratégicamente posicionados aseguraron que cada resistencia fuera aplastada antes de que pudiera convertirse en una amenaza real. El enfrentamiento duró poco más de una hora, pero fue brutal. Los hombres de la chapiza lucharon con la ferocidad de quienes sabían que no tenían otra opción más que resistir o morir. Sin embargo, la superioridad táctica de las fuerzas de Harfuch fue innegable. Cada movimiento había sido planificado, cada contingencia había sido anticipada. El sonido de los disparos, las explosiones y los gritos llenaron el aire mientras los hombres de Harfuch avanzaban metódicamente por el complejo. Uno a uno los edificios fueron asegurados, las armas incautadas y los hombres del cártel abatidos o capturados. Al final del operativo, más de 40 sicarios de la chapiza habían caído, y el resto había sido reducido a prisioneros. Cuando todo terminó, El Nido ya no era más que una colección de escombros humeantes. Los depósitos de armas y drogas habían sido destruidos, las rutas logísticas cortadas y el complejo que alguna vez había sido un símbolo del poder de la chapiza, ahora era un recordatorio de su vulnerabilidad.
Harfuch, quien había supervisado personalmente el operativo desde un helicóptero en las cercanías, descendió al lugar una vez que se aseguró de que todos los objetivos habían sido cumplidos. Caminó entre los escombros, observando los rostros de los hombres que habían sido capturados y los cuerpos de aquellos que no habían sobrevivido al ataque. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Esta era una victoria, pero también un recordatorio de que la guerra estaba lejos de terminar. Antes de abandonar el lugar, Harfuch ordenó que se dejara un mensaje claro para la chapiza. En una pared que aún permanecía en pie, sus hombres pintaron con un spray una frase que resumía el espíritu del operativo: el Estado nunca cederá. Este es solo el principio. El mensaje no solo estaba destinado a los líderes del cártel, sino también a todos aquellos que seguían creyendo que podían desafiar al Estado sin enfrentar las consecuencias. El operativo contra el nido fue un golpe devastador para la chapiza. No solo habían perdido una de sus bases más importantes, sino también a decenas de hombres clave en sus operaciones. La noticia se difundió rápidamente, enviando ondas de choque a través del cártel y sus aliados. Para Harfuch, esta victoria no era solo un logro táctico, era una declaración de su compromiso inquebrantable con la lucha contra el narcotráfico. Sabía que habría represalias, pero también sabía que cada golpe que daba debilitaba a sus enemigos y fortalecía la esperanza de un México más seguro. En la madrugada, varias narcomantas aparecieron en diferentes puntos de la Ciudad de México y Sinaloa, colgadas en puentes peatonales, carreteras principales y en las cercanías de estaciones de policía. Las mantas contenían mensajes que resonaban como una amenaza directa hacia Harfuch. Harfuch, sabemos dónde estás. No habrá lugar donde te puedas esconder. Te diste el lujo de humillar a nuestros hermanos. Ahora sentirás lo que es perder. Prepárate, porque esto es solo el principio. El mensaje estaba firmado con el característico sello de la chapiza, dejando claro que no tenían intención de detenerse. Pero esta amenaza era solo el preludio de algo mucho más siniestro. El poder de la chapiza se manifestó en la coordinación del mensaje. Además de las narcomantas, comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraban a hombres armados, encapuchados y vestidos con uniformes tácticos, portando las insignias del cártel. En las grabaciones, uno de los líderes de la organización, conocido por su apodo, El Guacho, hablaba directamente a la cámara, lanzando una amenaza explícita contra el Harfuch. «Te crees intocable, Harfuch», dijo el hombre, su voz firme y cargada de odio. «Pero nadie desafía a la chapiza sin pagar las consecuencias. Lo que hiciste en el nido no quedará sin respuesta. Por cada uno de nuestros hombres que mataste, caerán 10 de los tuyos, y cuando menos lo esperes, te encontraremos. Tu vida tiene los días contados». El video, que se viralizó rápidamente, mostraba también imágenes de armas de alto calibre, convoyes armados y hombres entrenando en lo que parecía ser una zona montañosa. El mensaje era claro. La chapiza aún tenía los recursos y la fuerza para enfrentarse al Estado, y estaban dispuestos a usar todo a su disposición para acabar con Harfuch. Aunque las amenazas públicas eran aterradoras, lo que realmente impactó a Harfuch fue un mensaje más personal que llegó días después. En la madrugada, un paquete fue dejado frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. El paquete contenía un teléfono móvil que, al encenderlo, mostraba un video dirigido exclusivamente a Harfuch. En el video, un hombre encapuchado, rodeado por otros sicarios armados, sostenía un retrato de Harfuch. El encapuchado lo observó fijamente antes de decir: «Te observamos, Harfuch. Sabemos dónde vives, dónde trabajas, quiénes son tus amigos y tu familia. No hay lugar donde puedas esconderte. Este es un aviso. Detente ahora o pagarás con sangre. No solo tú, sino todos los que te rodean. Piensa bien tus próximos movimientos, porque estamos más cerca de lo que crees». El mensaje terminaba con un disparo al retrato, el sonido seco de la bala perforando la imagen de Harfuch, acompañado por el grito unísono de los hombres: «¡Puro chapiza!». Harfuch era un hombre acostumbrado a las amenazas, pero esta vez había algo diferente. Las amenazas eran demasiado directas, demasiado calculadas. Por primera vez, los criminales no solo estaban atacando su posición como jefe de seguridad, sino que estaban invadiendo su espacio personal. Las implicaciones de estos mensajes fueron devastadoras no solo para él, sino también para su equipo y su familia.
A pesar de su compostura habitual, sus hombres más cercanos podían notar el peso que llevaba sobre sus hombros. Harfuch reforzó su seguridad personal y la de sus familiares, y comenzó a operar con aún más discreción que antes. Cambió su rutina diaria, rotó su equipo de seguridad y evitó cualquier lugar público. Sin embargo, esto no era suficiente para calmar las tensiones que había comenzado a acumularse dentro de su entorno. La intensidad de las amenazas contra Harfuch generó preocupación dentro del gobierno federal. Aunque era común que los líderes del narcotráfico amenazaran a figuras públicas, la campaña de intimidación orquestada por la chapiza era algo sin precedentes. Los altos mandos del gobierno discutieron la posibilidad de retirar temporalmente a Harfuch de su puesto para garantizar su seguridad, pero él se negó rotundamente. «Si me retiro ahora, ellos ganan», les dijo en una reunión privada. «Esto no es solo sobre mí, es sobre lo que representamos como Estado. Si mostramos debilidad, ellos tomarán eso como una invitación para avanzar aún más. No me voy a esconder». A pesar de su resistencia, Harfuch sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Cualquier movimiento en falso podría significar no solo su muerte, sino también un golpe devastador para la moral de las fuerzas de seguridad que lideraba. En lugar de ceder ante las amenazas, Harfuch decidió redoblar sus esfuerzos. Ordenó una serie de operativos simultáneos en múltiples estados dirigidos específicamente contra células operativas de la chapiza. Estas operaciones, llevadas a cabo con una precisión casi militar, resultaron en la captura de varios de sus líderes de nivel medio y en la incautación de toneladas de drogas y armas. «No vamos a detenernos», dijo en un comunicado breve y directo. «Cada amenaza que recibimos es una confirmación de que estamos haciendo lo correcto. Seguiremos hacia adelante hasta desmantelar completamente sus operaciones». Aunque Harfuch no mencionó a la chapiza ni a las amenazas directamente, su mensaje fue claro. Sin embargo, en privado sabía que esta respuesta no haría más que intensificar la guerra que ya estaba librando. La respuesta de la chapiza fue inmediata. En los días que siguieron a los operativos, ocurrieron una serie de ataques coordinados contra estaciones de policía, retenes militares y vehículos oficiales. Aunque los daños materiales fueron significativos, las bajas humanas fueron mínimas gracias a las medidas preventivas implementadas por Harfuch y su equipo. Sin embargo, estos ataques enviaron un mensaje claro: la chapiza no estaba retrocediendo. Si Harfuch pensaba que podía intimidarlos con operativos y declaraciones, estaban dispuestos a demostrarle que no tenían miedo de intensificar la violencia. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Harfuch no era un hombre acostumbrado a mostrar debilidad, pero el nivel de amenaza que enfrentaba ahora era diferente a todo lo que había vivido. La chapiza no solo había demostrado que podían actuar con rapidez y precisión, sino que también estaba decidido a destruirlo personalmente. Los mensajes que había recibido no eran simples bravuconadas, eran promesas de muerte, respaldadas por la capacidad operativa de un cártel que tenía ojos y oídos en cada rincón del país. El miedo comenzó a manifestarse en pequeñas decisiones. Primero, Harfuch dejó de aparecer en público, cancelando ruedas de prensa y eventos en los que solía ser una figura central. Luego cambió sus rutinas diarias, evitando lugares que frecuentaba regularmente y limitando sus desplazamientos al mínimo necesario. Aunque sus medidas de seguridad ya eran estrictas, las reforzó aún más, duplicando el número de escoltas y ordenando revisiones exhaustivas en cada lugar al que iba. A pesar de estas precauciones, el miedo seguía creciendo. Las noches se volvieron más largas y llenas de insomnio, mientras su mente repasaba una y otra vez las amenazas de la chapiza. «Sabemos dónde estás. No habrá lugar donde puedas esconderte». Estas palabras resonaban en su cabeza como un eco incesante, recordándole que el peligro estaba siempre presente. El punto de quiebre llegó tras un ataque particularmente violento en el que sicarios de la chapiza emboscaron a un convoy militar en un intento por enviar un mensaje directo a Harfuch. Aunque él no estaba presente, la ferocidad del ataque y la precisión con la que había sido planeado dejaron claro que el cártel no iba a detenerse hasta cumplir su objetivo. Esa noche, Harfuch tomó una decisión que cambiaría radicalmente su vida: desaparecer del radar público por completo.
comunicó su decisión a un pequeño círculo de confianza, compuesto por sus más cercanos colaboradores y algunos miembros del gobierno federal. Les explicó que su desaparición no era una retirada, sino una estrategia para protegerse y mantener su capacidad de liderar la lucha contra el narcotráfico desde las sombras. «Si me encuentran, no tendré otra oportunidad», dijo en una reunión privada. «Necesito tiempo para reconfigurar mi estrategia. Esto no es una derrota, es un repliegue táctico». Harfuch organizó su desaparición con meticulosidad. Dejó de usar teléfonos personales, abandonó cualquier dispositivo que pudiera ser rastreado y cortó toda comunicación directa con sus contactos habituales. Para el mundo exterior parecía haber desaparecido por completo, pero en realidad se había refugiado en una red de ubicaciones seguras que había preparado con anticipación. Cada una de estas ubicaciones estaba cuidadosamente seleccionada: casas anónimas en zonas rurales, propiedades con acceso limitado y vigilancia constante, y refugios clandestinos proporcionados por aliados dentro de las fuerzas de seguridad. Harfuch nunca pasaba más de 2 días en un mismo lugar, y cada traslado era realizado con extremo cuidado, utilizando vehículos no identificables y rutas impredecibles. La vida en las sombras era solitaria y claustrofóbica. Harfuch pasaba la mayor parte del tiempo en habitaciones pequeñas y oscuras, con las ventanas cubiertas y el acceso limitado al mundo exterior. Las únicas personas con las que interactuaba eran sus escoltas personales y algunos oficiales de inteligencia que le proporcionaban informes sobre el avance de su lucha contra la chapiza. Aunque Harfuch intentaba mantener la calma y enfocarse en su trabajo, el aislamiento y el miedo comenzaron a afectar su estado mental. Los días y las noches se mezclaban en una monotonía opresiva, mientras las amenazas de la chapiza seguían resonando en su mente. Cada sonido fuera de lugar, cada sombra en la ventana, lo hacía pensar que habían encontrado su escondite. En los momentos más oscuros, Harfuch se preguntaba si había tomado la decisión correcta al liderar esta guerra. Aunque nunca lo admitiría abiertamente, comenzó a dudar de su capacidad para sobrevivir a este enfrentamiento. El peso de la responsabilidad, combinado con el miedo constante, lo llevó al límite de su resistencia emocional. Sin embargo, incluso en medio de su tormento, Harfuch encontraba pequeños destellos de esperanza. Cada vez que recibía noticias de un operativo exitoso contra la chapiza, sentía una chispa de orgullo y determinación. Aunque estaba escondido, su trabajo seguía marcando una diferencia, y eso lo motivaba a seguir adelante. La desaparición de Harfuch no pasó desapercibida para el público ni para sus enemigos. Los medios comenzaron a especular sobre su paradero, publicando teorías que iban desde una renuncia forzada hasta un exilio voluntario. La chapiza, por su parte, utilizó su ausencia como una herramienta de propaganda, afirmando que habían logrado sacarlo del juego. «Harfuch se esconde porque sabe que no puede ganarnos», decía un mensaje firmado por el cártel, difundido a través de redes sociales. «Es solo cuestión de tiempo antes de que lo encontremos». Estas declaraciones aumentaron la presión sobre Harfuch, pero también reforzaron su determinación. Sabía que su desaparición estaba teniendo un efecto psicológico en la chapiza, haciéndolos cuestionar sus propias tácticas y estrategias. Aunque lo acusaban de cobardía, él veía su retirada como una táctica necesaria para ganar tiempo y protegerse. Hoy en día Harfuch es un hombre respetado, casi un héroe, pero tiene un pasado oscuro que muy pocos recuerdan. En los años previos a que Omar García Harfuch ascendiera como una de las figuras más destacadas de las fuerzas de seguridad en México, y antes de que Iván Archibaldo tomara las riendas de la facción más violenta del cártel de Sinaloa, ambos eran jóvenes con ambiciones y sueños que, aunque diferentes, coincidían en ciertos momentos de sus vidas. Harfuch, entonces un joven recién egresado de la academia policial, era conocido por su astucia, su habilidad para analizar situaciones complejas y su capacidad para adaptarse a cualquier entorno. Por otro lado, Iván Archibaldo, hijo del legendario Joaquín El Chapo Guzmán, estaba comenzando a abrirse un camino dentro de las operaciones del cártel, ganándose la confianza de sus superiores y posicionándose como uno de los herederos naturales del imperio criminal de su padre. El encuentro entre ambos ocurrió durante una misión en la que Harfuch, entonces infiltrado en un operativo especial, fue asignado para acercarse a ciertos miembros del cártel de Sinaloa. Su objetivo no era otro que recopilar información crítica para desmantelar una red de tráfico de armas.
Sin embargo, lo que debía ser una operación encubierta estrictamente profesional se convirtió en algo mucho más complejo cuando Harfuch conoció a Iván Archibaldo. A través de contactos mutuos y un intercambio de intereses estratégicos, Harfuch e Iván desarrollaron una relación basada en un respeto mutuo. Aunque Harfuch mantenía sus verdaderos motivos en secreto, encontró en Iván a alguien que, aunque peligroso, era sorprendentemente carismático y astuto. Por su parte, Iván veía en Harfuch a un aliado con habilidades y conocimientos únicos que podrían ser útiles para fortalecer su posición dentro del cártel. Durante un breve periodo, Harfuch e Iván trabajaron juntos en varias operaciones. Harfuch, bajo su fachada de colaborador, ayudó a coordinar movimientos logísticos que, aunque éticamente cuestionables, le permitieron ganarse la confianza del joven líder criminal. Iván, por su parte, veía en Harfuch a alguien diferente de los típicos operadores del cártel. Alguien con visión, disciplina y una ética de trabajo que incluso en el contexto criminal era difícil de encontrar. En este tiempo ambos compartieron momentos que forjaron una relación cercana. No era raro que tras una operación exitosa se reunieran en algún lugar aislado para celebrar, compartir anécdotas y discutir sus visiones del futuro. Aunque venían de mundos diferentes, ambos eran hombres con ambiciones desmesuradas y una determinación implacable. Uno de los momentos clave que cimentó su relación ocurrió cuando Harfuch, en un operativo particularmente peligroso, ayudó a Iván a evadir un intento de emboscada por parte de un grupo rival. Iván nunca olvidó ese gesto, y por un tiempo lo consideró no solo un aliado, sino un amigo. Sin embargo, como ocurre con todas las relaciones que se desarrollan en un terreno tan inestable como el del narcotráfico, la alianza entre Harfuch e Iván comenzó a fracturarse. Harfuch, cada vez más consciente de los límites éticos que estaba cruzando, comenzó a cuestionar su papel en las operaciones del cártel. Aunque inicialmente justificó sus acciones como parte de su misión encubierta, el costo moral y personal comenzó a ser demasiado alto. Por otro lado, Iván Archibaldo, cada vez más consolidado como líder de la chapiza, comenzó a tomar decisiones que Harfuch no podía ignorar. Las tácticas de Iván, que incluían un aumento en la violencia y la implementación de medidas brutales contra comunidades enteras, comenzaron a chocar con los principios de Harfuch, quien incluso en su papel encubierto, nunca dejó de considerar su deber hacia la justicia. La ruptura final ocurrió cuando Harfuch se negó a participar en una operación que implicaba el asesinato de civiles inocentes como represalia contra un grupo rival. Para Iván, esta decisión no solo fue un acto de traición, sino también una señal de debilidad. En una confrontación que marcó el fin de su amistad, Iván le advirtió a Harfuch: «En este mundo no hay espacio para los que dudan. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros». Harfuch, consciente de los riesgos, decidió alejarse, cortando todos los lazos con Iván y el cártel. Sin embargo, no pudo simplemente desaparecer. Iván, furioso por lo que consideraba una traición, emitió una orden para eliminar a Harfuch, quien ahora no era solo un enemigo, sino también una amenaza potencial para las operaciones del cártel. Con su experiencia y conocimiento de las operaciones del cártel, Harfuch no solo logró evadir los intentos de Iván por eliminarlo, sino que también utilizó su posición dentro de las fuerzas de seguridad para iniciar una ofensiva directa contra la chapiza. Ahora convertido en un símbolo de la lucha contra el narcotráfico, Harfuch lideró operativos que golpearon duramente las redes de Iván, desmantelando laboratorios, rutas de tráfico y estructuras financieras. Por su parte, Iván Archibaldo respondió con una serie de ataques violentos contra las fuerzas de seguridad y con intentos directos de asesinar a Harfuch. Uno de los momentos más críticos de esta guerra ocurrió cuando el convoy de Harfuch fue emboscado en un ataque que dejó a varios de sus escoltas muertos y al propio Harfuch herido. Aunque sobrevivió, el ataque dejó en claro que Iván no se detendría hasta verlo caer. El ataque se originó como represalia por una serie de golpes recientes asestados por las fuerzas de seguridad lideradas por Harfuch. Durante semanas, la policía y el ejército habían llevado a cabo operativos exitosos que resultaron en la captura de operadores clave de la chapiza y la incautación de cargamentos de drogas, armas y dinero.
Estos golpes afectaron gravemente las operaciones del cártel, enfureciendo a Iván Archibaldo Guzmán y sus aliados, quienes decidieron responder con una acción de fuerza que no solo recuperaría su posición, sino que también desmoralizaría a las fuerzas de seguridad. El objetivo del ataque era un convoy de agentes especiales que, según la inteligencia del cártel, transportaban a un testigo protegido que había comenzado a proporcionar información crítica sobre las operaciones de la Chapiza. Este testigo era considerado una amenaza directa para el cártel y su eliminación se convirtió en una prioridad. Además, el convoy representaba un símbolo del control y la fuerza de Harfuch, lo que hacía del ataque un golpe tanto táctico como simbólico. Iván Archibaldo y su círculo cercano dedicaron semanas a planear el operativo. Utilizaron su vasta red de informantes para rastrear los movimientos del convoy, recopilando información sobre sus rutas habituales, horarios y niveles de seguridad. Con esta información, seleccionaron un punto en el trayecto del convoy que ofrecía las condiciones ideales para una emboscada: un tramo de carretera rodeado de áreas boscosas y con escasa iluminación. La preparación incluyó la movilización de un equipo de más de 50 sicarios, equipados con armas automáticas, lanzagranadas y vehículos blindados. Este equipo fue dividido en grupos con tareas específicas. Uno se encargaría de bloquear las rutas de escape del convoy. Otro se posicionaría en las áreas altas para ofrecer cobertura con francotiradores, y un tercer grupo lideraría el asalto directo contra los vehículos. La noche antes del ataque, Iván Archibaldo envió un mensaje a sus hombres, dejando claro que el éxito de la operación era crucial para el futuro del cártel. «Esto no es solo un ataque», dijo. «Es nuestra declaración de que nadie, ni siquiera Harfuch, puede enfrentarse a nosotros sin pagar el precio». El ataque comenzó poco después de la medianoche. El convoy, compuesto por 5 vehículos, se desplazaba por un tramo de carretera aparentemente tranquilo, cuando el primer grupo de sicarios bloqueó el camino con un camión de carga abandonado. Al mismo tiempo, otro grupo de atacantes cerró la ruta trasera, atrapando al convoy en una emboscada perfecta. Antes de que los agentes pudieran reaccionar, los sicarios comenzaron a disparar desde todos los ángulos, utilizando rifles de asalto y granadas para desactivar los vehículos y neutralizar a los agentes. La precisión y la coordinación de los atacantes fueron impactantes. Los disparos resonaron en la oscuridad, iluminando el área con destellos intermitentes, mientras los vehículos blindados del convoy eran destrozados uno por uno. Los agentes intentaron responder al fuego, pero la intensidad del ataque y la posición ventajosa de los sicarios hicieron que su resistencia fuera rápidamente sofocada. Algunos de los agentes lograron salir de sus vehículos y buscaron refugio en los alrededores, pero el tercer grupo de atacantes, armado con linternas y equipo de visión nocturna, los persiguió implacablemente. En cuestión de minutos, más de 30 agentes fueron abatidos, mientras que los sobrevivientes fueron capturados o heridos gravemente. Tras asegurarse de que no quedaban sobrevivientes en condiciones de combatir, los sicarios dejaron un mensaje claro en la escena del ataque. Pintaron las palabras «Puro Chapiza» en los restos carbonizados de los vehículos, junto con amenazas explícitas dirigidas a Harfuch. Este acto no solo fue un intento de intimidar a las fuerzas de seguridad, sino también una declaración pública de que el cártel no se detendría ante nada para proteger sus intereses. Además, los atacantes grabaron videos del ataque y sus secuelas, que luego fueron difundidos en redes sociales y foros clandestinos. Estas imágenes, que mostraban la brutalidad del ataque y la devastación causada, se convirtieron en un símbolo del poder de la Chapiza y de su capacidad para desafiar directamente al Estado. Cuando Omar García Harfuch recibió la noticia del ataque, su reacción fue de una mezcla de furia y determinación. Aunque la pérdida de más de 30 de sus hombres fue un golpe devastador, Harfuch se negó a mostrar debilidad. En una declaración pública emitida pocas horas después del ataque, prometió que los responsables serían llevados ante la justicia. «Este no es el final de nuestra lucha», dijo. «Es solo el comienzo de nuestra respuesta. Aquellos que perpetraron este acto de barbarie pagarán por lo que han hecho».
Harfuch ordenó de inmediato una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y movilizó a todas las unidades disponibles para reforzar la seguridad en las áreas más vulnerables. También supervisó personalmente los planes para un contraataque masivo que buscaría no solo vengar la muerte de sus hombres, sino también debilitar significativamente las operaciones de la chapiza. El ataque no solo afectó a las fuerzas de seguridad, sino que también dejó una profunda impresión en la población y en el gobierno. Las imágenes del convoy destruido y las cifras de bajas se convirtieron en un símbolo del nivel de violencia y poder que los cárteles podían desplegar. Mientras tanto, en las comunidades cercanas al lugar del ataque, el miedo se intensificó, ya que muchas personas temían represalias tanto del cártel como de las fuerzas de seguridad. En los días que siguieron, el ataque fue tema de debate en todos los niveles del gobierno y la sociedad. Mientras algunos argumentaban que el ataque demostraba la necesidad de una estrategia más agresiva contra el narcotráfico, otros cuestionaban si la guerra contra los cárteles estaba causando más daño que beneficio. El operativo comenzó con la precisión que caracterizaba a Harfuch y a sus hombres de confianza. A través de inteligencia recopilada tras semanas de vigilancia, se identificó una pequeña guarida en las afueras de la ciudad, donde operaban 5 miembros de la chapiza, considerados piezas claves en las operaciones locales del cártel. Este grupo estaba a cargo de coordinar movimientos de sicarios y gestionar rutas de distribución de drogas, lo que los convertía en objetivos de alto valor. La redada fue rápida y precisa. A diferencia de los ataques masivos donde el fuego cruzado y la confusión eran inevitables, este operativo fue diseñado para capturar a los hombres vivos. Harfuch no quería que murieran en el enfrentamiento, necesitaba que enfrentaran lo que él tenía planeado. Tras un breve intercambio de disparos, los 5 sicarios fueron sometidos y trasladados a un lugar secreto, lejos del alcance de sus aliados y de cualquier posible rescate. El lugar elegido para mantener a los prisioneros era una bodega abandonada en una zona industrial. Las paredes, cubiertas de grafiti y moho, parecían absorber los ecos de lo que estaba a punto de suceder. Los 5 hombres, con las manos atadas y los rostros golpeados tras su captura, fueron alineados contra una pared mientras Harfuch los observaba en silencio. En ese momento, Harfuch no era solo un comandante enfocado en desmantelar un cártel. Era un hombre consumido por el dolor, el odio y una sed de justicia que había cruzado los límites de lo permitido. Cada uno de los 5 hombres representaba en su mente a los responsables de la muerte de sus hombres, y su presencia era una oportunidad para enviar un mensaje que ninguna operación militar o conferencia de prensa podría igualar. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. El interrogatorio y las palizas. Antes de que Harfuch iniciara la grabación, sus hombres comenzaron a interrogar a los prisioneros. Los golpes resonaban en la bodega mientras los sicarios, aún aturdidos por la captura, intentaban resistirse a hablar. Sin embargo, Harfuch, consciente de que el dolor era una herramienta efectiva, no permitió que la resistencia durara mucho. Con un tono frío, se acercó a uno de los prisioneros, un hombre joven con tatuajes que delataban su lealtad a la chapiza. «Dime dónde están tus superiores», exigió Harfuch. El sicario permaneció en silencio, lo que provocó una nueva ola de golpes. Finalmente, entre gritos de dolor, el hombre comenzó a revelar detalles sobre escondites, rutas y contactos del cártel. El proceso se repitió con cada uno de los prisioneros. Algunos intentaron negar cualquier participación, mientras que otros, incapaces de soportar las palizas, comenzaron a hablar casi de inmediato. Harfuch tomó nota mental de cada palabra, utilizando la información para planificar futuros operativos. Sin embargo, el interrogatorio no era el objetivo final de esa noche. Lo que Harfuch quería era más que información. Quería enviar un mensaje que no pudiera ser ignorado. Una vez que terminó el interrogatorio, Harfuch ordenó a sus hombres que prepararan una cámara para grabar lo que estaba a punto de suceder. La bodega, iluminada por una sola lámpara colgante, se convirtió en el escenario de un acto que sería recordado como uno de los momentos más escalofriantes de la guerra contra el narcotráfico en México.
Con los 5 hombres arrodillados frente a la cámara, Harfuch se posicionó detrás de ellos, su figura proyectando una sombra imponente en la pared. Su rostro endurecido por la ira era una máscara de determinación. Miró directamente a la cámara, sus ojos llenos de una intensidad que hacía que sus palabras parecieran cuchillas. Este es un mensaje para todos los miembros de la chapiza y para cualquiera que crea que puede desafiar el Estado. Comenzó, su voz resonando con una autoridad implacable. Ustedes han traído caos, muerte y destrucción a nuestro país. Han matado a hombres y mujeres valientes que dedicaron sus vidas a proteger a los inocentes. Pero les digo esto, no voy a detenerme hasta verlos a todos destruidos. Uno por uno, los encontraré y los haré pagar. Mientras hablaba, Harfuch señalaba a los 5 hombres a sus pies. Estos hombres son un recordatorio de lo que les espera. No importa dónde se escondan, no importa cuánto poder crean tener, los haré caer y su cártel será reducido a cenizas. La grabación fue transmitida posteriormente en redes clandestinas y enviada directamente a contactos conocidos del cártel. Fue más que un discurso. Era una declaración de guerra, un desafío directo que buscaba romper el espíritu de la chapiza. El momento más perturbador de la grabación llegó al final. Harfuch, sosteniendo una pistola, se dirigió a la cámara una vez más. Esto no es solo justicia, esto es lo que pasa cuando se enfrentan al Estado. Sin apartar la vista de la cámara, apuntó al primero de los prisioneros y disparó. El sonido del disparo resonó en la bodega, seguido de un silencio inquietante. Uno por uno, los 5 hombres fueron ejecutados, cada disparo acompañado por la fría mirada de Harfuch. Cuando terminó, la cámara capturó la escena. Los cuerpos inertes en el suelo, la pared detrás de ellos salpicada de sangre, y Harfuch de pie, inmóvil, como una figura tallada en piedra. La grabación, aunque nunca fue difundida públicamente, llegó rápidamente a los altos mandos de la chapiza y a otros cárteles del país. El mensaje era claro. Harfuch no solo era un enemigo implacable, sino también a alguien dispuesto a cruzar cualquier límite para asegurar la victoria. La brutalidad del acto provocó reacciones encontradas. Mientras algunos dentro de las fuerzas de seguridad lo veían como una demostración necesaria de fuerza, otros comenzaron a cuestionar si Harfuch estaba perdiendo el control. Dentro de la chapiza, la grabación generó un impacto profundo. Aunque los líderes del cártel intentaron minimizar el efecto psicológico en sus hombres, la ejecución de los 5 prisioneros envió un mensaje de que nadie, ni siquiera los sicarios más leales, estaba a salvo. Algunos miembros comenzaron a dudar de su lealtad, mientras que otros redoblaron sus esfuerzos por eliminar a Harfuch. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.